Hola, muy buenas, es viernes y cada 15 días dedicamos el episodio a dar respuesta a los comentarios, sugerencias y dudas que nos hacéis llegar. Estos días nos han escrito desde México y eso hay que contarlo. Además, hablaremos de TV3 y casi como viene siendo habitual, de impuestos. Hoy en Simple Política, tú dirás. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Lo que hacemos en este viernes no es la primera vez, ya lo sabéis, cada 2 viernes, un viernes viene Fran con uno de sus episodios históricos y al otro pues hacemos este episodio de la comunidad, Tú dirás, donde vosotros nos enviáis comentarios, dudas, bueno, todo lo que queréis y nosotros lo leemos. Antes de empezar con el episodio propiamente, pues deciros y recordaros las formas que tenéis para hacernos llegar todo esto. Lo podéis hacer evidentemente comentando cada uno de los episodios, sea sesión de control, sea los episodios diarios. Si estáis en iVoox, si estáis en YouTube, si estáis en cualquiera de las plataformas que os permite enviar comentarios, pues los dejáis ahí y nosotros los recogemos. También lo podéis hacer incluso en las valoraciones de Apple Podcast, de Google Podcast, etcétera. Ahí también lo recogeremos. Por supuesto, también lo podéis hacer enviándonos un mensaje a través de simplepolitica.com/contactar. Por cierto, y aunque no es como el método más usado, pues también tenemos nuestras redes sociales. En Twitter, @simple_política y en Instagram también os podéis encontrar en Simple Política. Es decir, que si queréis, mensajito directo también en nuestro Instagram, dejar comentarios en nuestras publicaciones o en Twitter, pues lo mismo, o mensaje directo o nos dejáis comentarios. Y ahora sí, nos vamos a poner a hablar de un poquito de lo que nos ha llegado esta semana, pero antes nuestro mensaje, nuestra promo habitual. En Simple Política te necesitamos como mecenas para seguir haciendo nuestro trabajo de simplificar conceptos y explicarte el día a día de la política. Por ello, siempre te invitamos a que te unas a nosotros en patreon.com/simplepolítica o el enlace que encuentras en la descripción del episodio. A cambio te ofrecemos no solo el avance de nuestros programas diarios, contenido especial o la posibilidad de contactar con nosotros vía chat, sino que cada domingo por la mañana te haremos llegar nuestra newsletter, la News, donde seleccionamos para nuestros mecenas los mejores artículos de análisis, de opinión y reportajes para que los leas con calma. Además, en la News comentamos esa parte de la actualidad de la semana que no hemos podido atender en nuestros episodios y te recomendamos episodios de podcast, programas de televisión, vídeos de YouTube y un largo etcétera de contenido hecho por otros compañeros y compañeras que creemos que te va a gustar. Ya sabes, si quieres recibir cada domingo la News, además de otras ventajas, hazte mecenas de Simple Política en patreon.com/simplepolítica. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Digamos que lo primero que voy a hacer es pedir perdón a alguien. Le vamos a pedir perdón a Christopher, que nos escribió hace ya unos días desde México y justo cuando nos escribió nos había pillado pues que yo ya había grabado el episodio de Tú dirás de la comunidad de justo pues esa misma semana. Entonces no pudo entrar en el episodio de la comunidad de la semana pasada, pero nada, que muchísimas gracias. Lo mejor de todo, no sé, siempre, evidentemente nos encanta que todos nos escribáis, nos digáis la vuestra, opiniones sobre un episodio, simplemente, pues mucha gente que sobre todo nos gusta que nos cuenta cómo llegó a nosotros, ¿no? Es decir, el por qué nos escucha, el por qué llegó a nosotros. Recordad que hace 15 días os hablábamos de la historia de otra persona que nos escuchaba al principio simplemente pues para mejorar su nivel de español, ¿no? Y esas cosas pues nos gusta mucho saber cómo ha llegado la gente a nosotros, ¿no? Y en este caso, esta semana o hoy en este episodio, sobre todo nos vamos con Christopher, que nos escribe desde México y que además me gusta porque lo hizo a través de simplepolitica.com/contactar y en el asunto del mensaje decía el motivo de cómo llegué a Simple Política, ¿no? Que eso también, pues oye, es conoceros un poco más, conocer un poco más quién está al otro lado escuchándonos y eso, la verdad que nos llena también mucho. Pues como digo, nos escribía Christopher, que nos escribía desde Morelia, Michoacán, en México, y que, bueno, nos explicaba que tiene familia, pues, de un montón de sitios, y lo más importante, ¿no? Que
que tenemos spin doctors. Ya sabéis que los spin doctors son aquella gente, jefes de gabinete y otros cargos políticos de confianza que se dedican a estar al lado de los políticos y normalmente en forma de asesor de comunicación, de asesor estratégico, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos uno, Christopher, como uno de los asesores políticos de uno de los partidos que, bueno, de momento no podemos decir que sea el partido más importante de México, pero un partido que habrá que seguir de cerca y que aspiran incluso a ser primera fuerza en 2030. ¿Por qué no? Partido Socialdemócrata en México, que eso recuerdo que le contesté diciendo que bueno, que eso no se ve mucho, esto de los partidos socialdemócratas en México. Precisamente sobre partidos socialdemócratas, uno de los motivos, además de explicarnos un poco pues cómo llegó a nosotros, Christopher nos pide que a ver si podemos hacer algún vídeo. Él nos ha hablado de un vídeo, pues ya veremos si hacemos un episodio, hacemos un vídeo en nuestro canal de YouTube sobre la socialdemocracia europea y las diferencias entre los países que actualmente están gobernados por ella. Ya ponía ejemplos tipo la socialdemocracia nórdica o la socialdemocracia española, que es la que digamos que actualmente gobierna. Realmente podemos hacerlo y hay bastantes diferencias. Curiosamente tendremos que hablar incluso de la situación en Suecia. Recordad que hace unos días el bloque conservador con la extrema derecha a la cabeza se imponía por muy poco, por tan solo 3 diputados, pero se imponía en Suecia al bloque de izquierdas y ganaba las elecciones generales, así que es como hablaremos de la socialdemocracia en los países nórdicos cuando uno de los máximos exponentes, que es Suecia, pues ahora mismo la socialdemocracia, vamos a decirlo así, no atraviesa el mejor momento porque abandona el poder. Hasta ahora lo ostentaba el Partido Socialdemócrata y ahora no va a ser así, pero evidentemente hay mucho que contar sobre la socialdemocracia en Europa y por supuesto tendremos que analizar también las diferencias porque no es lo mismo, como bien apunta aquí Christopher, la socialdemocracia nórdica que la socialdemocracia que podemos tener pues en España, el Partido Socialista francés, en Portugal, etcétera, incluso el propio Partido Socialdemócrata en Alemania, ¿no? Que ahora sí que gobierna en coalición. Otra de las cuestiones que también nos hizo bastante gracia y que realmente pues es un poco someterlo a debate, si lo recordáis en el primer episodio que hicimos así de Usted Pregunta, que además no me acuerdo cómo lo llamé, pero no lo llamé así, pues os pedía ideas para esta sección, ¿no? Bueno, y he dicho Usted Pregunta, pero vamos, que ahora decíamos Tú dirás y que él nos hablaba de que fuese pues simple pregunta o el pandemonium interrogativo, que me hizo mucha más gracia. Y bueno, también lo dejo a consideración del resto, a ver qué opináis, si lo mantenemos con Tú dirás, nos vamos al Usted Pregunta, simple pregunta como sugiere Christopher, o nos vamos directamente al pandemonium interrogativo, ¿no? Entonces nada, muchísimas gracias a Christopher, obviamente ya se lo dimos, le respondimos al mensaje como hacemos con todos vosotros, pero también desde aquí muchísimas gracias y sobre todo muchísimos ánimos y esperamos saber mucho sobre ese partido socialdemócrata en México, sobre ese movimiento ciudadano y que esperemos que esté creciendo a tope en México, más que nada por oye, no por una cuestión ideológica, sino porque Christopher es un oyente fiel, así que si algún oyente trabaja en el PRI o en algún otro partido o trabaja de cerca con algún candidato, pues trataremos también de animarle, claro que sí. De esto nos vamos a 2 comentarios que hemos recibido en la caja de comentarios de iVoox. Ya sabéis que además de Spotify, Apple Podcasts, etcétera, una de las herramientas que podéis usar para escucharnos y por supuesto para comentar es iVoox. Allí tenemos un par de comentarios y bueno, un poco barra crítica o barra sugerencias, vamos a decirlo así. Cuando hablamos en la sesión de control, la número 4 de la temporada, en la que hablamos sobre los impuestos, en la que básicamente estuvimos hablando de la reforma fiscal que se anunció por parte del gobierno español, así que ya sabéis que hace unas 2-3 semanas, L. Sauras nos comenta, dice, resulta cuanto menos curioso que en la parte donde habéis analizado hayáis estado defendiendo la necesidad de los impuestos para financiar solo cosas tan importantes como la sanidad, la educación o las infraestructuras, y a continuación habéis tratado el tema de la dimisión de Tornero, ¿no? La Radiotelevisión Española, recordad, Tornero era presidente de Radiotelevisión Española y en la sección de sesión de control pues también analizamos esa dimisión, ¿no? Y dice,
curioso, ¿no?, que hayáis tocado los dos temas y nos relacionéis los impuestos, dice en este caso nuestros impuestos, que también van destinados a cosas no tan importantes como la televisión pública. Bueno, que en realidad es muy importante. Si se gestiona bien una televisión pública, realmente tenemos ejemplos de cómo pues, la información evidentemente es súper importante y cómo una televisión pública bien gestionada pues puede ser capital. Obviamente no tanto como la sanidad o la educación. Sí. Evidentemente, cuando se trata de destacar la importancia de los impuestos, y esto además recuerdo un tuit que hice no hace mucho, fue este pasado lunes, en el que hablaba de cómo pues a unos alumnos míos en la universidad, hablando de macroeconomía, hablando de los impuestos regresivos, los impuestos progresivos, pues bueno, los progresivos obviamente la principal lección que podemos sacar es que los que más tienen deben pagar más, e incluso no porque el porcentaje sea el mismo y el que más tiene pague más, sino que los que más tienen, tipo IRPF, pagas incluso más porcentaje, no solo más dinero, sino más porcentaje, ¿no? Entonces, pues hablando un poco de eso, salió pues el tema de, bueno, si los impuestos bien, mal. Entonces, claro, a mí se me ocurrió, y en este caso yo creo que Les Auras pues diría, hombre, pues aquí volvemos a las mismas, ¿no? Defenderlo con mi tarjeta sanitaria, ¿no? Como diciendo, hombre, es que esto cuesta mucho dinero, esto es súper importante, quizá no se valora del todo, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Y la verdad que no caló demasiado entre los alumnos, pero sí, claro, siempre se coge la educación y la sanidad como los principales recursos, pero claro que se financian muchas más cosas. Cada vez que hay una ley con prestaciones sociales, hablo desde el ingreso mínimo vital a la ley de la dependencia, todos esos ingresos públicos, evidentemente otras cuestiones que a lo mejor comparado con la sanidad nos parecen más baladís, como la limpieza, como la seguridad, es decir, el sueldo de cualquier funcionario, de cualquier miembro de los cuerpos de seguridad del Estado. Claro, es que hay un montón de cosas que se pagan con dinero público. Cualquier servicio que nos da, pues hablando de funcionarios, cualquier servicio de la administración, correos, todo eso se paga con dinero público y es mucho dinero el que se tiene que invertir para dar un mínimo de servicios públicos. El estado del bienestar no deja de ser la garantía por parte del Estado de un mínimo vital, y no digo del ingreso mínimo, no digo de un ingreso, sino un mínimo vital. Me refiero a que las necesidades básicas y las aspiraciones que cada vez sean menos básicas, pero bueno, las necesidades básicas estén cubiertas por parte del Estado y que además estén bien cubiertas, que no sea súper precario, ¿no? O sea, podríamos estar aquí hablando, yo qué sé, 30 minutos sobre esto, o más, ¿no? O hacer un máster sobre esto, pero bueno, contestando un poquito a Les Auras en este sentido, pues decir que sí, que por supuesto, pues yo qué sé, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de volver al pecado original de señalar lo más importante o la sanidad, educación y dejarnos otras cuestiones, pues no lo comentamos, pero evidentemente podemos dedicar un episodio, pues oye, pues a lo mejor dedicamos un episodio, ¿vale? O sea, podemos dedicar un episodio a decir que además de las pensiones, los sueldos de los profesores y los sueldos de los médicos, enfermeras, etcétera, se paga mucho más con esos impuestos. ¿Para qué sirven esos impuestos? Que además creo que hicimos un episodio, pero podemos hacer otro, ¿por qué no? Pero continuamos con Les Auras, que aquí, igual que aquí, le doy la razón, pues a lo mejor no queda tan contenta con lo que voy a comentar ahora, porque en el episodio 644, que hace relativamente nada que lo emitimos, en el episodio 644, era sobre cómo controlan los políticos la televisión pública. Recordad que ya dije que íbamos a hacerlo en diversas partes, porque también hablaríamos de cómo con la publicidad se controlan los medios privados, bla, bla, bla. Pero bueno, que en algún momento pues hablo de TV3, ¿no? Y dice Les Auras, dice, dado que además habéis nombrado a TV3, sabéis TV3, para los que no lo sepáis, la televisión pública catalana, bueno, dado que habéis nombrado a TV3, se ha echado en falta como ejemplo tratar la utilización de la televisión pública que realizan los gobiernos independentistas en Cataluña en los últimos años. Vale, aquí claro, la cuestión es que no comentamos TV3, primer punto, no comentamos TV3, porque, o sea, lo pensé comentar, ¿no? Pero claro, vas haciendo el guión y dices, madre mía, que se nos va larguísimo. Os comento, en el guión original de ese episodio, mi idea era Radio y Televisión Española, la BBC, y luego, para que no quedase todo a lo grande, irnos a dos televisiones autonómicas que eran TV3 y Telemadrid, ¿vale? Y entonces, hablar también de ellas. Pero evidentemente se nos iba de madre, igual que se nos está yendo un poco de madre este episodio, un poquito más largo, ¿no? Entonces nada, descarté TV3 y Telemadrid, ¿sabes? Como que lo nombras por encima, pero lo descartas.
Pero también hay que decir, claro, es que sí que es verdad que cuando hablamos de sesgo de confirmación, uno de los mejores ejemplos es como la inmensa mayoría, más del 85% de los votantes de partidos independentistas, entendiéndose como Esquerra Republicana, Junts o la CUP, dicen que se informan a través de TV3, lo que podría acabar confirmando un poco esta cuestión. Pero si nos vamos a los que no son votantes independentistas, si nos quedamos con Vox y PP, es cierto que el porcentaje de personas votantes de Vox y PP que se informan a través de TV3 es mínimo, es ínfimo, pero si nos vamos a Ciudadanos, sube un poquito más. Si nos vamos ya en Comú Podem, que es la rama de Podemos aquí en Cataluña, con super comillas, y hoy no estamos para explicar esto, ¿no? Pero con super comillas, pero Podemos en Cataluña. Ese porcentaje ya estaríamos hablando de un 15%, incluso llegando al 20%. Si hablamos del PSC, de la Federación Catalana del Partido Socialista, sigue subiendo ese porcentaje de población que se informa a través de TV3. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que TV3 es líder de audiencia en Cataluña, no solo por la parte de series o tal, o que las películas paguen y tal, o a veces incluso han tenido fútbol, pero no tanto por eso, sino que tanto en los rankings a nivel europeo, hechos por profesionales, rankings de valoración por parte del público y el propio ranking de audiencia, muestra cómo ha habido puntos en los que la propia TV3 ha alcanzado incluso el 25% de audiencia en cuanto a los informativos, siendo muchas veces los informativos de TV3 los más seguidos, pues hablando incluso de récords de audiencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es evidente que uno puede pensar, hombre, pues si el 85%, el 85 el 90% de votantes a partidos independentistas eligen TV3 para informarse, está claro que allí están encontrando una información que les complace, vamos a decirlo así. Pero claro, cuando tienes al 25% escogiendo, o que tienes unos informativos líderes de audiencia, que encima son escogidos por una parte importante también de votantes no independentistas, a ver, que yo creo que deberíamos ponerlo todo en contexto y que podemos hablar un día, o sea, igual que he dicho antes, ahora, oye, te voy a hacer ahí un episodio sobre el tema de a qué se dedican los impuestos. Por supuesto que podemos hacer un episodio sobre esta cuestión. También aquí entraría a hablar del CAC, del Consell de l'Audiovisual de Cataluña, Consejo de Audiovisual de Cataluña, que básicamente es como, digamos así, el consejo, el ente que debe velar porque pues haya, pues eso, una cierta independencia por parte de TV3 o los medios públicos catalanes, incluyo aquí también a Catalunya Radio, por, ya no digo sancionar, pero sí por controlar, pues por ejemplo esto, ¿no? Que comenta el Saura, dice que literalmente decía en el comentario utilización de la televisión pública que están realizando los gobiernos independentistas, etc. Claro, al final, a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, a la propia, en definitiva, Radio Televisión Catalana, que no deja de estar representada por ese consejo, o sea, por esa Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, pues claro, no deja de responder ante el Parlament catalán y no deja de haber un control político, al igual que os expliqué qué pasaba con Radio Televisión Española. Evidentemente, quien tenga la mayoría en el Parlament, de la misma manera que si tienes mayoría en el Congreso, pues es evidente que vas a poder decir más en la composición de esa corporación, que al final no deja de funcionar, entre comillas, como Radio Televisión Española. Eliges la composición de la corporación y eso acaba notándose, o puede notarse en las designaciones de director de TV3, director o directora, por supuesto, de Catalunya Radio. Esto baja al terreno en cuanto a los informativos, la redacción, etcétera. Pero sí, ¿por qué no? Si estáis interesados, por supuesto que hablaremos un día sobre TV3. Ya sabéis que nosotros estamos aquí también para hacerlo todo didáctico, pero también de lo que vosotros queráis que nosotros hagamos didáctico. Así que estos episodios están para daros respuesta a pequeños comentarios y dudas que tengáis, pero como en casos como este, pues también nos vamos a animar a hacer episodios. Y paramos ya, yo creo, porque se nos hará súper largo este episodio. Solo dejadme decir que respecto al último día, pues también comentar algo que ya estáis viendo en las promos, pero que realmente es una realidad. Queremos impulsar el tema de los Patreons, queremos impulsar el tema de los mecenas, es decir, que vosotros, que además os atendemos con gusto a toda la comunidad, dando respuesta a toda la comunidad, pero que
queremos que nos ayudéis a seguir con este proyecto y la mejor manera es conseguir más Patreons, que ya sabéis que nada, que es menos de, bueno, con el IVA un poquito más, pero 2 euros, si más o menos, 2 euros al mes por hacerte Patreon, es decir, por hacerte mecenas de Simple Política. A cambio tienes la newsletter, a cambio tienes pues el contacto directo vía chat con nosotros, es decir, tienes una serie de ventajas importantes. Además, si pagas un poquito más, te haces del nivel ministro o te haces del nivel presidente, también te implicaremos en la sesión de control, preguntándote posibles temas, cuando tengamos el tema claro, preguntas que leeremos con tu nombre y daremos respuesta en el sesión de control, tanto en directo como, por supuesto, que luego puedes escuchar en cualquier plataforma. Así que nada, simplemente como hacemos en la promo, animaros a que os hagáis Patreons, a que os hagáis mecenas, patreon.com/simplepolítica. Si no lo sois, pues por supuesto tenemos estos episodios para toda la comunidad, pero evidentemente pues nos hará mucha ilusión y nos ayudará al futuro que os hagáis Patreons, ¿vale? Y con esto yo me despido. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por hacernos llegar vuestras dudas, vuestros comentarios, por cada vez hacer una comunidad más grande. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Si no habéis estado en el directo de sesión de control, mañana sábado a partir de las 10 lo tenéis disponible. Y si no, pues como digo, el lunes volvemos con más y mejor. Un saludo y feliz fin de semana. Hasta luego.